Una escena conmovedora, casi irreal, se vivió en el Palacio de Buckingham. El rey Carlos III, visiblemente afectado, habría roto en llanto tras leer la que, según fuentes cercanas, fue la última carta escrita por la reina Isabel II antes de su muerte. Nadie esperaba lo que ocurrió después. El monarca, que en público siempre se ha mostrado contenido, quedó completamente derrumbado. Y ahora, todo el Reino Unido habla de ese momento que ha sacudido los cimientos emocionales de la monarquía. Según reveló una fuente del entorno real, la carta fue hallada recientemente entre los documentos personales de la difunta reina, guardada en un cofre de madera con un sello personal y la inscripción: «Solo para mis ojos, cuando me haya ido». Un mensaje que, según los allegados al palacio, el propio rey Carlos había evitado abrir durante más de 2 años, hasta ahora. La lectura se produjo en un encuentro íntimo, sin cámaras ni asesores, en su residencia de Sandringham. Testigos aseguran que el monarca permaneció encerrado por más de 1 hora en su despacho, solo, con aquella carta entre las manos. Al salir, sus ojos estaban rojos, su rostro pálido y su voz casi inaudible. «Nunca lo habíamos visto así», confesó un miembro de la servidumbre. Era como si hubiera revivido todos los recuerdos de su madre de golpe. Se derrumbó. El contenido de la carta sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes cercanas afirman que la reina Isabel dejó palabras de despedida, consejos y una revelación inesperada. Era una carta de amor y de advertencia, comentó un historiador especializado en la familia real. Isabel sabía que el peso de la corona podría destruir a su hijo si no aprendía a separar el deber del dolor. Y parece que esa advertencia llegó tarde. Desde que el rey la leyó, su comportamiento ha cambiado. Lo han descrito como más silencioso, más reflexivo, e incluso melancólico. En las últimas apariciones públicas, los gestos de Carlos han sido más lentos, su mirada más vacía. Los medios británicos ya lo resumen con una frase que se ha vuelto viral: «El rey que carga el peso de una madre ausente». Fuera del palacio, los ciudadanos también lo perciben. «Todos notamos algo distinto», dijo una mujer frente a las puertas de Buckingham. Antes hablaba con orgullo, ahora habla con tristeza. Es como si esa carta lo hubiera desarmado. Y no es para menos. La relación entre Isabel II y su hijo fue siempre compleja, marcada por el deber, la distancia y una constante lucha por aprobación. La reina fue el símbolo de la fortaleza, Carlos, el reflejo de la sensibilidad reprimida. Durante años, buscó en silencio el reconocimiento de una madre que pertenecía más al mundo del deber que al de los sentimientos. Ahora, al leer sus últimas palabras, el rey habría encontrado tanto consuelo como culpa. Dicen que en la carta, Isabel le escribió que estaba orgullosa de él, explicó una fuente cercana a la familia. Pero también le recordó que la monarquía no perdona el cansancio, que debía ser fuerte, incluso cuando el corazón se rompe. Y tal vez esa frase lo quebró. Porque según los testigos, tras leerla, el monarca se dirigió a la capilla privada del palacio y permaneció allí durante más de media hora, sin moverse, sin pronunciar palabra. Solo, frente al retrato de su madre. Salió con lágrimas en los ojos y una rosa blanca en la mano, contó uno de los guardias. Nunca lo habíamos visto tan humano. Las redes sociales, mientras tanto, se llenaron de mensajes de apoyo. Todos los hijos entienden ese dolor. No hay corona que pese más que la pérdida de una madre. Incluso un rey necesita llorar. La empatía del pueblo británico hacia su monarca no se veía desde los días del funeral de la reina Isabel. Fuentes internas aseguran que el contenido completo de la carta jamás será publicado. Era algo personal, íntimo, escrito por una madre, no por una reina, explicaron. Y Carlos ha prometido que esas palabras morirán con él. Pero lo que sí se ha filtrado es una línea final que, según quienes la leyeron, fue lo que rompió el alma del rey. Cuando sientas que el mundo pesa, mira al cielo y recuerda que te sigo observando, siempre con amor y con fe en ti. Esa frase, corta pero eterna, parece haber quedado grabada en su mente. Desde entonces, Carlos ha sido visto varias veces mirando al cielo en sus apariciones públicas, como si buscara en las nubes la sombra de su madre. En un reciente discurso, su voz volvió a quebrarse cuando dijo: «Hay ausencias que no se superan, solo se aprenden a llevar». Y el Reino Unido entendió, en silencio, que hablaba de ella. De la reina que lo formó, lo desafió, lo marcó, y que, con una simple carta, terminó de moldear su destino. Hoy, el rey Carlos no enfrenta una crisis política ni una disputa de poder. Enfrenta algo mucho más profundo, la herida de un hijo que,
al abrir un sobre, volvió a perder a su madre. Y quizás, por primera vez, el pueblo ve en él lo que siempre quiso ver en un monarca, un corazón que, pese a la corona, todavía sabe llorar. El Reino Unido aún no se recupera del estremecedor momento vivido por el rey Carlos III tras leer la última carta de su madre, la reina Isabel II. La escena, tan íntima como devastadora, ha dejado una huella profunda no solo en la familia real, sino en todo un país que observa con empatía el derrumbe emocional de su monarca. Pero lo que pocos saben es que esa carta no solo contenía palabras de amor, también una revelación que podría cambiar la historia de la corona británica. Desde que el rey la leyó, el ambiente en Buckingham ha cambiado por completo. Los empleados del palacio hablan de un silencio inusual, de un aire denso que se respira en cada pasillo. El rey no ha vuelto a ser el mismo, confesó uno de los mayordomos. Camina despacio, apenas habla, y pasa largas horas en el despacho donde leyó la carta. Es como si estuviera dialogando con un fantasma. Fuentes cercanas aseguran que en el documento, Isabel II no solo se despedía de su hijo, sino que dejaba una última instrucción, una decisión que habría mantenido en secreto incluso de su propio gobierno. No era una carta de despedida común, dijo un historiador con contactos dentro del palacio. Era casi un testamento emocional. Isabel sabía lo que hacía, y lo escribió con la lucidez de quien entiende que su voz seguiría guiando incluso después de la muerte. Lo que se sabe hasta ahora es que la reina habría dejado mensajes directos para Carlos sobre cómo enfrentar los tiempos difíciles que preveía para la monarquía. En sus palabras, habría hablado del peligro de la división interna, de la pérdida de confianza del pueblo y de la necesidad de devolver a la corona su sentido más humano. Pero también habría algo más, algo que, según las fuentes, hizo llorar al rey como nunca antes. «Mi querido hijo», escribió Isabel, «el deber puede ser un peso insoportable cuando se lleva solo. No temas en compartirlo. Quizás no fuiste destinado a reinar para siempre, sino a preparar el camino para quien deba continuar lo que empezamos». Esa frase habría sido la que quebró al monarca. Porque detrás de esas palabras, muchos interpretan una sugerencia clara, una eventual abdicación. La reina, siempre previsora, habría previsto que el trono, en manos de un hombre cansado, sensible y emocionalmente marcado, podría necesitar un relevo más joven, más fuerte, más moderno. Desde entonces, los rumores se han disparado. ¿Está Carlos considerando dejar el trono a su hijo William antes de tiempo? El palacio no ha confirmado nada, pero los gestos del rey parecen hablar por sí solos. En sus últimas apariciones, ha estado acompañado constantemente por el príncipe de Gales, cediéndole espacio en actos oficiales, dejando que sea él quien pronuncie discursos y salude a la multitud. Se nota una transición silenciosa, dijo un comentarista político. Como si Carlos estuviera cumpliendo la última voluntad de su madre sin admitirlo públicamente. En privado, la situación es aún más dramática. La reina Camila estaría preocupada por el estado emocional de su esposo. Teme que la carta haya reabierto viejas heridas, afirmó una fuente cercana. Carlos siente culpa. Cree que nunca alcanzó las expectativas de su madre, y ahora, al leer sus palabras, carga con un nuevo peso, el de no decepcionar su legado. El pueblo, por su parte, se ha volcado con el monarca. Miles de cartas de apoyo llegan diariamente al palacio. En las calles de Londres, las tiendas exhiben retratos del rey junto a la reina Isabel con la frase, «Un amor que trasciende la muerte». Incluso los tabloides, habitualmente críticos, han suavizado su tono. Uno de ellos tituló, «Por primera vez, la corona llora». En los pasillos del Parlamento, algunos diputados comentan en voz baja lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. El Reino Unido no vería con malos ojos una abdicación. La imagen de William como futuro rey genera esperanza, mientras Carlos se ha convertido en el símbolo de una monarquía emocionalmente humana, frágil, pero profundamente real. Sin embargo, dentro del corazón del rey, la batalla parece ser otra. Quienes lo conocen aseguran que pasa horas leyendo los diarios de su madre, repasando sus notas, e incluso releyendo aquella carta una y otra vez. No busca entenderla, dice una fuente cercana. Busca perdonarse. Una de las escenas más comentadas ocurrió hace solo unos días. Durante una ceremonia en Windsor, mientras los presentes guardaban silencio, el rey levantó la vista al cielo y susurró algo inaudible. Los labios se movieron lentamente, pero las cámaras captaron una palabra clara: gracias. Los medios británicos interpretaron el gesto como una señal de reconciliación, el cierre de un ciclo entre madre e hijo, reina y heredero, símbolo y humano.
Y es que, quizás, en esa carta Isabel no buscaba atormentarlo, sino liberarlo. Porque en el fondo, la última lección de la reina no fue sobre el poder, ni sobre el deber, ni sobre el protocolo. Fue sobre la humanidad. Sobre aceptar el dolor, mostrar las lágrimas y seguir caminando. Hoy, el Reino Unido no ve a un rey roto. Ve a un hombre que, por primera vez, se permite sentir. Un hombre que entendió que el verdadero legado de una madre no está en las coronas ni en los títulos, sino en el amor que deja escrito, palabra por palabra, en una última carta que cambió para siempre el corazón de su hijo.